Mi esposa me dio el divorcio. Mientras enterrábamos a mi padre. Solo era el inicio. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un minuto. Necesito mucho el apoyo de cada uno. De ustedes, por favor, suscríbanse a mi canal El Rincón de Reddit, ayúdenme a acercarme a mi sueño de 500 suscriptores. También les agradeceré sus me gusta y comentarios. La opinión de cada uno de ustedes es importante para mí. Gracias por su atención y que disfruten del vídeo. El silencio del cementerio fue roto por el susurro cruel de un sobre de papel manila. El ataúd de mi padre aún descendía a la tierra húmeda cuando mi esposa, José, se acercó con los labios apretados y la mirada tan firme como el mármol que nos rodeaba. La neblina de octubre se aferraba a los abrigos de los asistentes, pero lo que heló mi cuerpo fue lo que había dentro de ese sobre. Santiago, dijo, como si me hablara desde detrás de un cristal empañado. Necesito que firmes esto. No alcancé a responder. El peso del momento era ya insoportable, pero aquello lo quebró todo. Abrí el sobre, y entre las hojas aún crujientes encontré los papeles de divorcio. El barro de la tumba aún se adhería a mis zapatos. El eco de las condolencias no se había apagado, pero mi vida acababa de estrellarse contra una verdad devastadora. ¿Estás hablando en serio?, murmuré, sin apartar los ojos del documento. No es el momento ideal, lo sé, replicó ella, impasible. Pero esto debía hacerse. El testamento de tu padre es claro. Los bienes familiares pasan a mí, como nuera sobreviviente. Mi abogada asegura que es inapelable. Sus palabras eran metralla disfrazada de legalidad. Mi nombre es Santiago. Tengo 55 años y he pasado casi 2 décadas dirigiendo Granger Digital Security, la empresa que mi padre construyó desde cero aquí, en una esquina de Portland que solía oler a aserrín y lluvia. Ciberseguridad de alto nivel, clientes del Fortune 500, contratos millonarios. Nada de eso pudo protegerme de la traición más profunda. Creí tener un buen matrimonio. José y yo estábamos juntos desde mis 37 años. Ella se sumó al negocio familiar con entusiasmo, y durante años pensé que compartíamos la visión, la carga y la gloria. Tuvimos 2 hijos, Xavier, ahora de 17, y Marisol, de 15. Eran mi brújula, mi centro. O eso creía. Mi padre, mentor de medio Portland tecnológico, llevaba 8 meses enfrentando un cáncer de páncreas. Lo acompañamos hasta el final. José siempre fue como una hija para él. Por eso, precisamente por eso, que eligiera su entierro como escenario de esta puñalada tenía algo de teatral, algo de perverso. No fue solo ella. Detrás de José aparecieron Xavier y Marisol. Vestidos de negro, pero con los ojos encendidos de una determinación que no reconocí. No eran mis hijos los que hablaban. Eran sus decisiones las que me empujaban al abismo. Papá, ya lo hablamos, dijo Xavier, su voz quebrando la poca dignidad que me quedaba. Vamos a cambiarnos el apellido. Seremos Reed. Elian nos entiende más de lo que tú jamás pudiste, añadió Marisol, bajando la mirada con una mezcla de vergüenza y decisión. Elian. Elian Reed. Mi socio durante 7 años. La mano derecha en Granger Digital. El hombre a quien confié el acceso total a nuestros servidores, al corazón mismo del imperio que habíamos levantado. Me sentí solo, congelado en medio de un mar de pésames y murmullos. Pero no era ira lo que me inundaba. La ira es un fuego que consume. Esto era algo distinto. Más lento. Más frío. Una maquinaria interna que comenzaba a girar. Mi mente, entrenada durante años para detectar brechas en sistemas complejos, comprendió al instante lo que estaba viendo, una infiltración. Una traición cuidadosamente orquestada. Y yo, el experto, no la vi venir, o no quise verla. Pero no fue por falta de señales. Todo comenzó meses antes, en primavera. José empezó a ser más cautelosa con su teléfono, girando la pantalla cada vez que yo pasaba. Comenzó a trabajar hasta tarde en su agencia de marketing, pero cuando llamaba, su asistente juraba que ya se había ido. Los detalles, esas pequeñas grietas que preceden al derrumbe, estaban ahí. Y yo tomaba nota. La ciberseguridad no se trata solo de proteger datos. Es entender patrones, detectar anomalías, anticipar el daño antes de que sea irreversible. Y ahora todo eso, esa habilidad para diseccionar el engaño, se activaba con una nitidez escalofriante. José no había improvisado.
Esto fue ejecutado con precisión quirúrgica. Y yo acababa de convertirme en su objetivo. Pero si algo me enseñó mi padre fue esto: nunca respondas con impulso. Observa. Calcule. Y cuando llegue el momento, actúa. La tumba aún abierta no era solo la de mi padre. Era la mía. Pero también, quizás, el inicio de algo mucho más oscuro. Las grietas que ignoré por años comenzaron a revelarse como fallas estructurales. No fue una revelación súbita, sino una lenta combustión que, en retrospectiva, ardía con claridad escandalosa. Comenzó con simples anomalías, cargos inexplicables en nuestra tarjeta conjunta. Cenas en restaurantes del centro, caras, exclusivas, en noches en que José aseguraba estar en casa, abatida por una migraña. Pero lo verdaderamente alarmante fue Elian. Elian Reed se unió a la empresa 3 años después de que expandiéramos operaciones hacia la consultoría corporativa. Encantador, con un MBA de Stanford y una sonrisa que parecía abrir puertas dondequiera que fuera, se convirtió rápidamente en una figura clave en desarrollo de negocios. Tenía talento, eso nunca lo cuestioné. Lo que cuestiono ahora es cuánto de ese talento estaba destinado a desmantelarme desde dentro. En los últimos meses, sus preguntas comenzaron a desviarse del terreno profesional hacia lo sospechosamente personal. Oye, Santiago, me decía con tono casual, como quien comenta sobre el clima, he estado revisando la asignación de activos de la compañía. ¿Cuánto capital líquido está amarrado en ese portafolio inmobiliario que tu padre armó en el centro? O pasaba por mi oficina con un café en la mano y una frase lanzada al vacío. Tu padre fue un genio con esas inversiones iniciales. Apostaría a que el fideicomiso familiar vale más que la empresa misma ahora, ¿no? En ese momento, creí que solo intentaba impresionar. Ahora sé que estaba haciendo un estudio de campo. Explorando el terreno que planeaba invadir. El punto de quiebre llegó en julio. Nuestro equipo de TI detectó accesos irregulares al sistema, horarios nocturnos, fuera de jornada, desde credenciales que pertenecían a Elian. Eran movimientos quirúrgicamente disimulados, pero la evidencia digital era innegable. Elian estaba accediendo a archivos sensibles, contratos, registros financieros, perfiles de clientes. Fue entonces cuando tomé el control silencioso de mi propia contraofensiva. Contraté a Rubén Webb, un exagente del FBI especializado en espionaje corporativo. Un hombre discreto, preciso. En 2 semanas, me trajo fotografías de José y Elian reuniéndose en el Hotel Hitman, en el corazón de Portland. No una vez. Varias. A lo largo de varios meses. Siempre en noches en que ella decía estar agotada, o que él se excusaba con asuntos familiares. Pero no era solo una aventura. Rubén también descubrió que ambos se reunían regularmente con una abogada de sucesiones, Mira. Su reputación la precedía. Era conocida por sus interpretaciones creativas de leyes hereditarias, sobre todo en estructuras familiares enredadas como la mía. Ahí lo vi todo con claridad. No buscaban solo placer. Buscaban poder. Una toma de control legal, quirúrgica, definitiva. El testamento de mi padre sí contemplaba a José, pero su beneficio estaba condicionado a ciertas circunstancias muy específicas, que claramente no se habían cumplido. Sin embargo, si manipulaban el lenguaje legal, y con la ayuda adecuada, podían hacerlo. Podrían arrebatarme no solo mis bienes personales, sino también mis acciones en la empresa. En pocas palabras, expulsarme del mundo que yo mismo había construido. Pero la puñalada más profunda no vino de ellos. Vino de mis hijos. Elian, el encantador usurpador, llevaba meses tejiendo su red en torno a Xavier y Marisol. Se presentó como el padrastro ideal, con su tarjeta American Express Black, promesas de autos de lujo al cumplir los 18, un BMW para Xavier, un Mercedes clase A para Marisol, relatos de universidades privadas, viajes a Europa, cenas que yo jamás habría consentido. Recuerdo una barbacoa en agosto. La carne aún chispeaba en la parrilla cuando escuché su voz, tan sutil como venenosa. Tu padre es demasiado conservador con el dinero, Marisol. Cuando tenga más peso en las finanzas familiares, verás lo que son las verdaderas oportunidades. Todo lo documenté. Cada encuentro, cada irregularidad financiera, cada conversación que pude grabar de forma legal y segura. Reuní pruebas como quien junta piezas para un juicio silencioso, uno que aún no podía presentar. Consulté con mi abogada, Sierra, especialista en derecho empresarial y con experiencia en fraudes de alto perfil en todo el noroeste del Pacífico. Nos reunimos en septiembre, lejos de la oficina, en una cafetería sin cámaras.
Ella hojeó los documentos con la mirada de quien ha visto de todo. Santiago, me dijo sin levantar la voz, si esto es lo que parece, no están jugando a medias. Para que logren su objetivo, deberán cometer varios delitos federales, fraude electrónico, malversación de fondos, y si hay coordinación entre estados con socios comerciales, incluso crimen organizado. La tentación de actuar fue abrumadora. Pero no podía. Mi padre ya apenas hablaba, y cada día lo apagaba un poco más. Un escándalo habría acelerado su final. Y por más que me desgarrara, no podía romperle el corazón al hombre que me lo dio todo. Él aún creía en José. Mi padre la condujo al altar con manos temblorosas y ojos brillantes. No por protocolo, sino porque la amaba como a la hija que nunca tuvo. José ocupó ese lugar en su corazón con naturalidad, como si siempre le hubiese pertenecido. Por eso, cada mentira suya era una grieta más en la memoria de un hombre que merecía descansar en paz, no en medio de una tormenta de traición. Así que esperé. No por debilidad. Por estrategia. Reorganicé mi patrimonio sin levantar sospechas. Cuentas nuevas, fondos redirigidos, inversiones resguardadas bajo estructuras que José no conocía ni podía rastrear. Paralelamente, documenté cada irregularidad, accesos inusuales, movimientos extraños, correos ambiguos. Armé un archivo tan meticuloso como uno de nuestros firewalls. Lo esencial era el sistema de monitoreo. Implementé barreras invisibles, sensores digitales que rastrearían cada intento de intrusión, cada huella dejada por manos no autorizadas. Me convertí en un centinela en mi propia casa, sonriendo en cenas familiares mientras mis hijos hablaban del futuro con ojos ajenos, entrenados para despreciarme. Veía a José servirme el café con la misma ternura de siempre, mientras en su mente se gestaban planes de saqueo. Era como convivir con un fantasma, el cuerpo era familiar, pero el alma estaba ausente. Sin embargo, en seguridad informática, la paciencia es un arma. Los intrusos revelan su verdadera naturaleza cuando creen que nadie los observa. Solo debía esperar a que cometieran su error. El funeral fue un jueves. El lunes siguiente, ya habían tropezado. Eran las 7 en punto cuando Linda, nuestra directora financiera, llamó a la puerta de mi oficina con una expresión que solo había visto durante auditorías catastróficas. Cerró la puerta con firmeza y susurró como si las paredes pudieran oírla. Santiago, tenemos un problema grave. En su tablet me mostró una solicitud de transferencia bancaria realizada durante el fin de semana, 3 millones de dólares desde nuestra cuenta operativa hacia una consultora offshore desconocida. Sabía lo que iba a encontrar antes de que abriera el archivo. Firma digital, Elian Reed. Fecha, sábado, apenas 2 días después del funeral. La consultora receptora, Pacific Strategic Consulting LLC, registrada en las Islas Caimán. Congela todas las transferencias externas de inmediato, ordené. Llama al banco y diles que estamos ejecutando una auditoría interna. Ningún movimiento superior a $50.000 durante las próximas 48 horas. ¿Debo informar a Elian?, preguntó Linda, aún pálida. Todavía no, dije, con una sonrisa helada. Quiero ver su reacción cuando se entere por sí mismo. No esperé mucho. A las 10:15, Elian irrumpió en mi oficina como una tormenta descontrolada. Su compostura habitual estaba hecha trizas. Nada quedaba del hombre pulido y confiado de Stanford. Santiago, ¿qué demonios está pasando con nuestras cuentas? Tengo un contrato urgente que necesita financiación hoy, y el banco está bloqueando todo. Me recosté en mi silla con calma estudiada. ¿A qué contrato te refieres? Consultoría para Henderson Industries. Es legítimo. Tú y yo lo discutimos. Curioso, interrumpí. ¿Por qué no recuerdo esa conversación? Y Henderson está en Phoenix. ¿Qué interés tienen en una consultora en las Caimán? Elian se congeló. Su rostro, por primera vez, no pudo ocultar la verdad. Sin más palabras, se marchó de mi oficina. Supo en ese instante que el juego había cambiado. Esa tarde llamé a Sierra. Le dije las palabras que ella esperaba desde hacía semanas: es hora. El miércoles ya teníamos medidas cautelares preliminares firmadas por un juez. Todos los activos conjuntos quedaron congelados, pendientes de una auditoría contable forense. Más importante aún, el FBI había sido alertado. El fraude financiero, como siempre decía mi padre, es como una fuga en un sistema hidráulico. Inevitablemente deja marcas.
Y cuando estás casado con un experto en rastros digitales, cada paso queda registrado. La auditoría fue devastadora. Los peritos descubrieron que José y Elian llevaban meses drenando fondos de la empresa, contratos ficticios, facturas infladas, proveedores fantasmas, empleados que no existían. El total robado superaba los $800.000. Suficiente para elevar su traición a delito federal. Pero lo más incriminatorio no estaba en los números. Estaba en sus palabras. Correos electrónicos. Mensajes cifrados. Conversaciones grabadas que, sin saberlo, me habían dejado en bandeja pruebas irrefutables. ¿Recuerdas esos teléfonos corporativos que entregábamos a cada ejecutivo? Herramientas supuestamente inofensivas, parte del protocolo de seguridad digital de Granger Digital. Lo que José y Elian olvidaron es que cada dispositivo estaba vinculado a nuestros servidores internos. Cada mensaje de texto, cada llamada, cada correo electrónico, preservado con una precisión quirúrgica. Las transcripciones eran un bisturí directo al corazón. José, con voz melosa, comentaba lo bien que interpretaba a la nuera afligida, una actuación impecable, decía, para ganarse la confianza de mi padre en sus últimos meses. Elian, siempre arrogante, se jactaba de cómo manipulaba la culpa del viejo por no haberme visto más, por mis interminables jornadas de trabajo. Entre risas, se referían a mis hijos como idiotas útiles, piezas perfectamente manipulables para lograr una salida ventajosa en el divorcio. El veneno no tardó en devorarlos desde dentro. Una noche de noviembre, Marisol irrumpió en mi estudio, temblando, con el rostro bañado en lágrimas. Papá, encontré la laptop de mamá abierta. Vi algunos correos. Vi los informes policiales. ¿Es cierto? ¿Es cierto todo eso sobre ella y Elian robando la empresa? La abracé con fuerza. Sí, cariño, pero nada de esto fue culpa tuya. Te engañaron. Los dos. Xavier tardó más. La rabia que sentía era un muro que no cedía. Pero cuando el FBI arrestó a Elian frente a toda la oficina, esposado, derrotado, el velo cayó. El ídolo se hizo polvo en tiempo real, transmitido por los noticieros locales. El Portland Business Journal no tardó en titular: ejecutivos de Granger Digital acusados por esquema de malversación de $800.000. Lejos de hundirnos, el escándalo nos reforzó. Nuestros clientes vieron en nuestra reacción una demostración de fortaleza. La empresa que prometía proteger datos había detectado y neutralizado una conspiración interna de alto nivel. En semanas, nuevos contratos llegaron. Lo que parecía una tragedia se convirtió en testimonio de nuestra eficiencia. En cuanto a José, sus bienes fueron congelados, incluso la casa que ya se imaginaba decorando como la flamante viuda beneficiaria de la herencia. Tuvo que mudarse con su hermana a Beaverton y aceptar un puesto en un call center para pagar a su defensa. Elian, por su parte, perdió más que su empleo. Stanford revocó su acreditación profesional tras la condena. Nadie en el sector quiso siquiera contestar sus correos. Lo último que supe es que vendía seguros en Spokane, ofreciendo cobertura contra pérdidas que no supo prevenir en su propia vida. El tribunal testamentario fue claro. José había incurrido en abuso financiero contra mi padre moribundo. Eso bastó para descalificarla de cualquier beneficio de la herencia. El fideicomiso familiar se mantuvo intacto. Tal como él lo había deseado, protegido, sólido, orientado al futuro de sus nietos. Y entonces, llegó el momento que lo cambió todo. 6 meses después, en la sala del Tribunal Federal de Portland, los engranajes de la justicia completaron su trabajo. La jueza Azura, con la voz firme de quien ha visto demasiada codicia vestida de amor, condenó a Elian a 4 años de prisión federal y una restitución de $850,000. José recibió 3 años y una multa adicional de $400,000. La fiscal fue tajante. Es uno de los casos más calculados y crueles de explotación financiera a un anciano que he visto en 2 décadas. Yo estaba ahí. Sentado entre el público. No con euforia. No con venganza. Solo con una extraña y serena certeza: el daño no había sido en vano. La verdad, al final, había salido a la luz. Y con ella, la oportunidad de sanar lo que quedaba. Lo más difícil no fue el juicio. Fue enfrentar las miradas de mis hijos. Pero la verdad, por dolorosa que sea, tiene la virtud de abrir caminos. Xavier y yo compartimos una noche especialmente silenciosa en mi despacho, revisando sus solicitudes universitarias. Ya no como padre e hijo distantes, sino como 2 hombres que habían atravesado el fuego juntos.
Papá, dijo sin levantar la vista, ¿cómo lograste mantenerte tan calmado durante todo esto? Lo miré durante unos segundos. Y sonreí, con una tristeza que él ya era capaz de comprender. Porque en este mundo, hijo, a veces lo único más poderoso que el amor es la traición. Pero si sabes esperar, la verdad siempre encuentra la forma de levantarse. Xavier había tomado una decisión clara: estudiaría ciencias de la computación en Oregon State. Su meta era incorporarse algún día al negocio que habíamos levantado con tanto esfuerzo, y continuar el legado familiar desde dentro. Cuando alguien traiciona tu confianza, tienes dos caminos, le dije una noche, mientras compartíamos un café en mi despacho. Puedes dejarte llevar por la emoción y tomar decisiones impulsivas, o puedes actuar con cabeza fría, observar, y permitir que sus propios actos los delaten. Aquellos que mienten o roban, tarde o temprano, se exponen solos. Marisol, por su parte, desarrolló una curiosidad feroz por el mundo legal. Estaba en su último año de secundaria y pasaba tardes enteras haciéndome preguntas sobre ética corporativa, estructuras legales y el funcionamiento interno de las juntas directivas. ¿Alguna vez temiste que mamá pudiera salirse con la suya? Me preguntó con seriedad, tras leer parte del expediente judicial. Temor, no, le respondí sin rodeos. Lo que sentí fue una decepción profunda. Pero tu abuelo me enseñó a ser meticuloso, mantener registros exhaustivos, y nunca dejar que la rabia dicte tus actos. Esa disciplina fue nuestra mejor defensa. Y funcionó. Granger Digital Security no solo sobrevivió al escándalo, salió fortalecida. Nuestra capacidad para detectar amenazas internas y resolver crisis se convirtió en una marca distintiva. A raíz de todo lo ocurrido, empresas que antes dudaban comenzaron a llamarnos. Firmamos nuevos contratos con gigantes como Nike, Intel y varias entidades financieras del noroeste. En un solo año, nuestras ganancias crecieron más de un 40%. Nombré a Linda directora de operaciones y sumamos 2 analistas forenses a nuestro equipo. Desarrollamos nuevos procedimientos de seguridad internos que más tarde serían adoptados como referencia en la industria. Incluso Harvard Business Review publicó un estudio de caso sobre nuestro sistema de detección de fraudes internos. 3 años después, recibí una carta de José desde la prisión de Dublín, en California. Decía que había cambiado. Que asistía a estudios bíblicos, y que deseaba reconstruir una relación, al menos parcial, con nuestros hijos. Solicitaba visitas supervisadas. Consulté con Xavier y Marisol, ya adultos, y su respuesta fue rápida y firme. Hay puentes que, una vez rotos, no se pueden reconstruir, dijo Marisol, con la calma de quien ha hecho las paces con la verdad. Ella eligió su camino. Nosotros elegimos seguir adelante. Xavier asintió, sin decir nada. No hacía falta. Tenemos un negocio que cuidar, papá. Y ese es el futuro. Elian también escribió. Varias veces. Cartas llenas de justificaciones, estrés financiero, decisiones equivocadas, nada con auténtico arrepentimiento. Leí algunos párrafos, lo suficiente para confirmar que no había cambiado. El resto fue directamente al contenedor. Granger Digital Security hoy da empleo a más de 200 personas. Tenemos oficinas en Portland, Seattle y San Francisco. Xavier se graduó summa cum laude y ahora lidera nuestra división de análisis de amenazas. Marisol terminó su carrera en administración en la Universidad de Oregón y dirige el área legal y de cumplimiento corporativo. Fundamos una beca con el nombre de mi padre, destinada a estudiantes de ciberseguridad con integridad probada. Cada año, premiamos a jóvenes no solo con talento técnico, sino con valores sólidos. Esa fue siempre la visión de mi padre, que el carácter pesaba más que el currículum. Hace poco celebramos el 30 grados aniversario de la empresa con una recepción en el Museo de Arte de Portland. Mientras observaba a los empleados, clientes y aliados que llenaban el salón, comprendí algo esencial. Lo que comenzó como una traición en el peor momento posible, terminó por fortalecer todo aquello que mi padre había construido. José y Elian pensaron que podían adueñarse de lo que no era suyo con mentiras, chantajes emocionales y manipulación. Pero sus actos terminaron reforzando el valor de aquello que intentaron destruir. Mi padre solía decir que el carácter no se forja en los tiempos fáciles. Se revela cuando todo está en juego. Y tenía razón. Esa traición, que por poco me arranca a mi familia y a mi empresa, fue también la piedra angular de nuestros mejores años. ¿Venganza? Algunos podrían llamarlo así. Yo prefiero llamarlo consecuencia. Hoy,
Cuando los jóvenes me piden consejo para sus propios emprendimientos, no hablo de dinero ni de tecnología. Les repito lo mismo que me enseñó mi padre. Registra todo. Confía, pero confirma. Y jamás tomes decisiones importantes cuando estés dominado por la emoción. Esos principios no solo salvan negocios. Salvan legados. Y el apellido Granger, aún hoy, representa algo valioso en esta comunidad: honestidad, previsión y la clase de liderazgo que atraviesa generaciones. Ese es el legado que ahora dejo en manos de mis hijos. Uno que, esta vez, nadie podrá arrebatar.